Bienvenidos. En esta sesión vamos a hablar de la estrategia de solución de problemas que consiste en hacer una figura, un esquema, un diagrama o una tabla. El propósito es que usted pueda identificar cuáles son las características fundamentales de este tipo de elementos y en qué momento poder hacer uso de ellas para la solución de un problema. Continuamos con la técnica de hacer una figura, un esquema, un diagrama o una tabla. En otros problemas se puede llegar fácilmente a la solución si se realiza un dibujo, una tabla, un esquema o diagrama, es decir, si se halla una representación icónica adecuada. Esto ocurre porque se piensa mucho mejor con el apoyo de imágenes que con palabras, números o símbolos. Por ejemplo, a un grupo de estudiantes de la Facultad de Ciencias Empresariales se les ha asignado la tarea de entrevistar a 300 familias en la ciudad de Santa Marta, con el propósito de caracterizar sus condiciones socioeconómicas y culturales. El grupo analizó 10 familias el primer día, el segundo día estudió 15, el tercero 20 familias y así sucesivamente. ¿Alrededor de cuántos días tardarán en estudiar todas las familias? Procedemos entonces con la solución de nuestro problema. Recordemos que vamos a utilizar los métodos de Collier, o los pasos de Collier. En la parte de comprender el problema, tenemos que el grupo entrevistó 10 familias el primer día, 15 el segundo, 20 el tercero y así sucesivamente. La cantidad total de familias que se van a estudiar es de 300. Se desea saber cuántos días más o menos tardarán en estudiar todas las familias. Vamos a desarrollar un plan. La cantidad de familias por estudiar observamos que aumenta cada 5 días, es decir, hay un patrón de aumento. Esto significa que se pueden organizar los datos en una tabla con 3 columnas que incluyen la primera, el número de días que estudiaron las familias, la segunda, la cantidad de familias que analizaron ese día y la tercera va a representar la cantidad de familias acumulada. De esta manera se continúa el patrón hasta que lleguemos a la solución pedida. Vamos a llevar a cabo el plan. Pues evidentemente hay que ir elaborando la tabla mencionada, ¿verdad? Entonces aquí tenemos que el primer día, efectivamente, se entrevistaron 10 familias. Hasta el momento van solamente 10 familias entrevistadas ese día. El segundo día se entrevistaron ya 5 más, es decir, van 15 familias. 15 familias más entrevistadas para un total de 25. El tercer día se entrevistaron 20 familias para un total de 45 familias acumuladas. Deseamos que el patrón de comportamiento es que el número de familias entrevistadas va de 5 en 5, cada día va aumentando 5 en 5. Entonces, si al tercer día se entrevistaron 20, al cuarto día pues ya se van a entrevistar 25 familias y vamos mirando el acumulado. Entonces, 45 que había acumulado más 25 me daría 70. El quinto día pues serían 5 más que el día anterior, es decir, 30. Entonces sería 30 más el acumulado 70 sería 100. Al sexto día serían 5 más que el día anterior, es decir, 35, para un acumulado de 135. Recuerden que el acumulado vamos sumando el número de familias que se entrevista cada día con las que ya se ha entrevistado anteriormente. En este caso 35 más 100, 135. Al séptimo día serían 5 más, es decir, ya no serían 35 y no 40, para un total de 175. Al octavo día serían 5 familias más que el día anterior. El día anterior fue 40, esta vez van a ser 45 para un total de 220. El día 9 serían 50 familias entrevistadas para un total de 270. Y el día 10 entrevistaríamos 30 familias. Fíjense que aquí el patrón que iba aumentando 5 familias por día se corta un poco. ¿Por qué? Porque debemos tener en cuenta la cantidad de familias que se van a entrevistar. Y dice el problema que son en total 300, por lo tanto, si yo digo que aquí son 55, esto se nos va a pasar. Entonces, hay que tener en cuenta también ese comportamiento, ese patrón a seguir durante la tabla. La comprobación lo que nos dice es, vamos a revisar la respuesta si esta tiene sentido. Lo que les comentaba, hay que observar que el patrón continúa hasta el noveno día y cambia en el décimo. ¿Por qué? Porque solo quedan 30 familias por encuestar.